Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este video les voy a decir el cómo me llegó a gustar la música en general. Pues anteriormente, cuando era un niño, era todo lo contrario a lo que soy ahora. Eso es algo muy curioso. Antes de comenzar, sabemos que la música es un arte maravilloso. ¿A quién no le gusta la música actualmente? Hasta en los videos que son de dibujos, animales, documentales, retos o ciertos juegos utilizan música de fondo, y es que la música influye mucho en tu personalidad, pero de eso hablaremos en otro video. Pero como sabemos, actualmente me gusta la música, no por nada mi contenido siempre ha sido de mis composiciones o algo relacionado a ello. Aunque ahora me gusta la música, la mayoría claro, porque hay algunas que no me gustan. Pero así como actualmente me gusta la música, antes de ser músico no me gustaba la música, hasta me parecía ridículo. Incluso hasta no le entendía la música ni a las personas que escuchaban las canciones. No me malentiendan, pues yo tenía un juego de piano en mi móvil que era de música y tocar piano sobre la música de los compositores clásicos. Por ende, sí me gustaba la música, pero tampoco mucho más. Si apenas escuchaba 30 minutos jugando en el móvil aquel juego de piano, apenas me gustaba un poco la música clásica, pero solo hasta ahí. Si así era con la música clásica, con los demás géneros musicales ni siquiera escuchaba música por voluntad o porque me gustaba. Esto que les estoy diciendo fue cuando tenía aproximadamente entre 6 a 8 años. No me gustaba ni entendía la música, aunque claro, eso no fue para siempre. ¿Cómo fue mi niñez si no escuchaba música? Cuando tenía 5 años no escuchaba música por voluntad. Esto duró mucho tiempo, tal vez una de las pocas excepciones sería como el caso anterior, del juego del piano. Aunque no fue por mucho tiempo. También otro caso sería el de Geometry Dash, que él jugaba cuando tenía 8 a 9 años, y creo que a partir de ahí fue de mis primeras veces escuchando música de videojuegos porque me gustaba. Lo único que sabía es que tenía varias dudas sobre la música, como por ejemplo, ¿la música tiene orden o alguna estructura? Eso me sucedió cuando tenía 10 años. Siempre tenía esa duda, pues aunque no lo crean, siempre pensaba mucho en eso. Estaba a un 50% de que la música era aleatoria, y el otro 50% que sí tenía un orden y estructura. Actualmente ya sé la respuesta, y es que depende. Tanto en el género musical, la técnica que se utiliza, los adornos musicales o jugar con la música, así como lo hacían compositores antiguos como el padre de la música, Johann Sebastian Bach, o como otros le dirían, Johann Sebastian Dios. Aunque eso ya sería tema para otro video. Y fue a partir de aquí cuando comencé a amar la música. Regresando a mi niñez, entre los 10 a 12 años jugaba demasiado el Geometry Dash. Básicamente me la pasé en ese juego el resto de la primaria y parte de la secundaria, claro, antes de que llegue la pandemia. Por algo lo puse como fondo en este video, pero regresando al tema, digo esto porque el Geometry Dash me hizo admirar parte de la música y la decoración de los niveles, y claro, la dificultad de los niveles super difíciles, como Bloodbath, Cataclysm, Yatagarasu, Erebus o incluso Zodiac. Esto no significa que ya escuchaba música en aquella época, solamente fue el inicio, pues aún odiaba la mayoría de la música, aunque muy pocas eran del GD. Lo curioso de esto es que antes era un niño matemático, era lo que más me gustaba, incluso por encima de la música. No sé si eso tenga algo que ver con que actualmente me gusta la música, pues, por si no lo sabían, la música está ligado con las matemáticas, por tiempos de pulsos por minuto, compases, intervalos, secuencias, partes musicales e incluso por la frecuencia del sonido de los instrumentos. Pero bueno, ya sería mucho tecnicismo. En el año 2020, pues ya sabemos qué pasó en ese año. El confinamiento antes de marzo, antes de que todo pasara, tenía 13 años y esta vez escuchaba música del GD por voluntad, pero era la única música que escuchaba y que me gustaba, además de la música clásica, que en ese momento no lo sabía, tenía como 300 canciones del GD, sí se notaba mucho que me comenzaba a gustar la música.
Pero a partir del 23 de marzo, que la verdad no sé por qué algunos dicen que fue el 24 de marzo en México, comenzó el confinamiento. Nadie podía salir de casa y yo en ese día me tuve que ir de la ciudad para irme al pueblo donde vive mi abuela paterna. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la música? Ahora les doy los detalles. Lo que sucedió es que a partir del mes de abril del 2020 comencé a explorar el arte. Comencé a hacer mis dibujos. La mayoría eran dibujos burros, que creo que no se nota para nada, ¿verdad? Pues me gustaba dibujar e inventar personajes. Pero ese es otro tema. El caso es que también, aparte del arte de dibujar, también comencé a hacer música sin siquiera saberlo. Entre los meses de abril y mayo descargué una aplicación de piano, solo porque sí, y cuando me aburría de jugar o dibujar, cuando cumplí los 14 años, que fue justamente cuando comenzó el confinamiento, comencé a usar esa aplicación y me dije, vamos a tocar algo nuevo. Y como siempre me salía todo mal, sonaba horrible y es que en ese momento no sabía nada de escalas, acordes, progresión de acordes, melodías, armonías, en pocas palabras no sabía nada de la teoría musical. Y entre los días de mayo comencé a crear piezas musicales pequeñas que ya sonaban decentes y no saben la alegría y la sorpresa que me dio, aunque claro, no es la gran cosa, pues era la primera vez que componía algo. En aquella aplicación había una opción para grabar y justamente grabé y toqué el piano digital de aquella aplicación. Primero con los agudos y luego con los graves y luego de eso los juntaba para hacer melodías en los agudos y armonía, en este caso octavas con los graves. Y así seguía repitiendo, variando, haciendo otras partes hasta que ahí fue la primera vez que terminé una composición musical. Más o menos porque realmente solo terminé el 90%, solamente me faltaba la parte final. De hecho, lo mismo me pasó con la segunda composición, que lo hice poco después, prácticamente en el Día de las Madres, y de ahí el título de la segunda composición, Día de las Madres. Pero tampoco lo terminé, solo lo hice el 90%. No fue hasta que 3 años después que ya sabía un poco de música y de teoría musical y comencé a usar las aplicaciones para compositores como Gruiter o Maestro que terminé mis dos composiciones. Y sí, ya sé que en cuestión de haberse terminado son composiciones más recientes a cierta manera, pero yo lo tomo como mis primeras composiciones porque la fecha de su creación son de las más antiguas y ya tenía el 90% terminado. Para mí ya era la gran mayoría, así que lo tomo como antiguo. Las primeras dos composiciones que ya terminé luego de 3 años no son las originales, pues en el caso de la primera, exceptuando las partes conocidas y la parte de tensión, el resto son inventados para complementar, pues no recordaba las partes, pues ya tenía 3 años y no tenía las grabaciones, sobre todo el final fue inventado. En el caso de la segunda composición, lo único que cambié son los graves y la parte final, pues tampoco había en la composición original y sí, también perdí la composición original del 2020 y las composiciones que subí son del 2023, pero que tienen al menos un 75% de las originales. Si se preguntan, ¿por qué la primera composición modulé? ¿Acaso lo hice recientemente? No, eso es parte de la obra original de 2020. Es original, la parte que más recuerdo y claro, aunque parece que sabía de modulación y de tonalidades, no lo sabía realmente y lo que suena como entre fa menor o si bemol menor es solo coincidencia. Luego de eso pasarían los siguientes años hasta la actualidad y es que a partir de 2021, por ejemplo, comencé a hacer composiciones cada vez más complejas y esto es entre comillas porque claro, pues seguía sin saber nada de teoría musical. Aunque en el 2022 comencé a hacer composiciones con algo de teoría musical. A partir de ahí, mis composiciones comenzaron a ser más profesionales, aunque claro, esto es relativo, pues hay algunas que sí suenan bonitas y otras no tanto. Actualmente llevo 5 años componiendo. Es irónico que esto me haya sucedido porque actualmente soy un músico, pero antes no lo era. Incluso odiaba la música. O sea, ¿quién diría que yo del pasado se iba a convertir
en un músico, o al menos el intento de músico, claro. A veces la vida es inesperada.